Por favor, hermanos, vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. He estado predicando mensajes durante estas semanas acerca del llamado. Y hace unos domingos atrás prediqué un mensaje titulado Las 7 S del llamado. Yo sé que no todos se van a acordar de eso, pero cuando hablamos de las 7 S del llamado, hermanos, estamos hablando acerca de tipos de llamados que Dios hace a nosotros. El primer llamado, ¿se recuerdan cuál es? El primer llamado es el llamado a la salvación, ¿verdad que sí? Luego a la obediencia, que es la sumisión. Y así prediqué, ¿verdad?, hace unas semanas atrás. Y toqué unos puntos acerca de esta cuestión del llamado. Hoy voy a hablar de esto más a profundidad. Recuerde que es un estudio bíblico, hermanos, así que vamos a tomar un tiempo ahí moderado. Pero necesito, hermanos, que usted, por favor, hermanos, trate de asimilar, de digerir lo que vamos a aprender hoy, hermanos. No esté aquí solo porque es costumbre o solo porque no tiene nada que hacer, no, sino que concéntrese en la enseñanza. Vamos a empezar, hermanos, con este texto de 1 Timoteo 4:1, y luego después que leamos ese texto vamos a ir al pasaje principal de mi enseñanza, pero que va a ser San Juan 15:16. Pero lea conmigo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene, iglesia? Dice: pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, pero el Espíritu dice, ayúdeme, ¿cuál es la palabra que sigue después de dice? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus. Aquí espíritus cambia, estamos hablando de demonios, engañadores y a doctrina de demonios, ¿verdad? Ok, estamos hablando, hermanos, que en el versículo 1, del capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente. Yo quiero que usted entienda una cosa, y esta es una verdad. El Espíritu de Dios nos habla a todos nosotros claramente. Voy a repetir, el Espíritu de Dios habla a sus hijos, a los creyentes, claramente. O sea, aquí no hay confusión. ¿Qué sucede cuando un cristiano tiene dudas acerca de algo? ¿Qué sucede? Bueno, el que tenga dudas es algo normal, hermanos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos una raza caída. Y hermanos, es normal que tengamos confusión, eso es a raíz del pecado. Pero la manera en que uno puede estar seguro de que si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, es haciendo caso al Espíritu de Dios. Y esto no es algo místico, no significa que el Espíritu le va a hablar en una voz audible, no significa que usted va a ver una visión o va a sentir un deseo, no. Simplemente, hermanos, significa que usted, ahora, sí va a sentir algo, pero ese sentimiento, hermano, es más bien una convicción. Es algo que yo no puedo describirle, pero es una seguridad interna que uno tiene, hermanos, y que queda convencido. A ese convencimiento, hermanos, a ese acto de fe que viene a nosotros, yo le llamo, hermanos, un deseo confirmado, que es, hermanos, lo que sucede en la vida de un creyente cuando sabe que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, esto es algo sencillo. Vamos a suponer, usted, papá, tiene a su hijo. Usted sabe quién es su hijo. Y no necesita usted, ¿verdad?, que le confirmen más, porque usted lo sabe claramente. Y no porque usted lo vio nacer, porque varios de los papás aquí en El Salvador no ven nacer a sus hijos, solo se lo entregan. Cuando nació mi hija Stephanie, se la dieron a mi esposa, mi abuelita me dijo, ese niño no es tuyo, no es de la Elvis, me dijo, se los cambiaron, que era Stephanie, ¿verdad? Y me estaba molestando ella. ¿Cómo va a creer? Le digo, si ella es, no, se los cambiaron, este es otro bebé. Y yo me afligí, mi abuelita me estaba molestando, me dijo, no, es que es muy bonita para que sea de ustedes, me dijo, ¿verdad? Entonces, anda a buscarla. Entonces, vea, mi abuelita me molestó cuando Stephanie nació. Entonces, pero yo sabía que era mi hija, ¿verdad? Entonces, hermana Elvis sabía. Entonces, hay una convicción ahí. Entonces, hermanos, así es el llamado de Dios. Es un ejemplo quizás básico, ¿verdad? Pero el llamado de Dios es así. Quizás usted no sabe si usted está siendo llamado, usted no sabe si es la voluntad de Dios, pero hay un momento en su vida en que Dios le confirma a través de diferentes situaciones, y voy a hablar de eso más adelante, quizás en otro domingo, pero usted sabe que es el llamado de Dios, usted sabe que es la voluntad de Dios, porque tiene la seguridad, tiene la paz y la convicción que así es. Ahora, y esto no viene por magia, esto viene por fe, y la fe es por el oír
El oír la palabra de Dios. Lo que necesita es seguir escuchando palabra de Dios. Ahora, vamos a San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan 15, 16. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar acerca de llamados a servir. Llamados a servir. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 16. Este va a ser mi versículo base. Y quiero que por favor usted entienda lo que vamos a leer. San Juan 15, versículo 16. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este versículo tiene mucha información y no voy a tomar tiempo en esto, pero primero dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí. Nadie busca a Dios. San Juan 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hay un pasaje que dice, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y no me recuerdo la frase, ahorita hermano, el versículo se me ha ido, pero la Biblia habla de que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros primero. El Señor nos ha buscado. Entonces, el llamado de Dios es un llamado, hermanos, que viene de Él para nosotros. Hermanos, usted no se llama a sí mismo. Usted no se involucra a usted mismo en la iglesia o en la obra de Dios, es Dios llamándolo. Aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dentro del mundo, actualmente hay más de 8 billones de personas en el mundo, pero cuando Dios le llamó a usted, quizás éramos menos, pero siempre éramos millones de personas. Póngame atención aquí. Y entre las millones de personas y entre la familia, Dios le escogió a usted. Quizás su familia era de una religión, quizás usted era católico, o quizás era pentecostal o de otra iglesia, pero Dios le escogió a usted. Dios le llamó a usted en un parque, en una casa, en una escuela dominical, en una vigilia, en una iglesia, un pariente le habló, o en el carro. Yo no sé dónde estaba usted cuando recibió a Cristo, pero cuando usted recibió a Cristo es el llamado de Dios para la salvación, para su vida. Y así a través de la vida cristiana Dios sigue llamando, pero hay un llamado que es el llamado, vamos a decir soberano, el llamado a servir en su obra. Este llamado también viene de Dios para usted y Él escoge entre muchos, porque hermanos, son muchos los creyentes, hermanos, pero no todos quieren servir y no todos reciben y no todos aceptan el llamado, pero sí todos son llamados. Voy a hablar acerca de esto, hermanos, voy a orar rápidamente. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Permite que lo que voy a decir, Señor, tu espíritu lo ponga en el corazón y en la mente de los oyentes, de mis hermanos, claramente. Aunque yo, Señor, de repente no tenga la capacidad ni la elocuencia para transmitir el mensaje, pero que tu Espíritu les convenza y que el Espíritu les diga con claridad la verdad de hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. A manera de introducción, el llamado de Dios es una invitación a hacer algo dentro de su plan. Ok, rapidito. ¿Qué es el llamado de Dios? Es Dios invitándome a mí para que yo sirva, para que yo haga algo dentro del plan que Él tiene. ¿Entiende eso, hermano? Lo repito, ¿qué es el llamado de Dios? Es una invitación de parte de Dios para que nosotros hagamos algo dentro del plan que Él tiene. Ahora, hoy en día, Dios continúa llamando a sus hijos a cumplir un plan específico para su vida. El llamado no es igual para todos. Yo, Ernesto Rosales, fui llamado para ser pastor. Hermano Jonathan Castro, pastor Jonathan Castro, ahora pastor, él fue llamado a ser evangelista. Hermano Jason Rosales fue llamado a ser evangelista. Barak Ramírez, el misionero que está allá en Sonzacate, fue llamado a ser misionero. Pero no todos son llamados a pastores, ni a misioneros, ni evangelistas. Van a haber muchos que van a ser llamados para ser, hermanos, el obrero, ¿cómo se llama? El bastón, ¿cómo puedo decir, hermano? El asistente del pastor. Se oye raro esto, pero el que ayuda al pastor, el que sostiene al pastor, Aarón y Ur, el Timoteo, ¿sí me entiende? Hay quienes son llamados a ayudar a su pastor. Hay quienes son llamados a ser obreros de ruta. Hay quienes son llamados, hermanos, a ser maestros de escuela dominical. Y estoy hablando, hermano, que ese llamado se vuelve en una vocación. Es algo que uno lo vive, lo disfruta, hermano, y lo apasiona. Hermano, y hermanos, yo voy a hablar un poco de esto en unos minutos, pero el llamado de Dios, hermanos, es para todos es diferente. Quizás Dios te llamó a ti para ser un doctor. Pastor, ¿Dios llama a ser doctores? Claro que sí.
y que uses el don que Dios te dio de ser un doctor y que lo uses en su obra. Le pregunto yo, ¿necesitamos doctores en la obra de Dios, sí o no? Sí. ¿Necesitamos abogados en la obra de Dios? Sí. Y usted dice, Dios me ha dado la oportunidad y la cualidad de entender las leyes. Y yo siento que Dios quiere que yo sea abogado para que le sirva en su obra. Hermanos, necesitamos abogados en la obra de Dios. Hermano, el problema está que muchas veces como pastores nos enfocamos en una área. Y déjeme decirle que Dios, hermano, no se equivoca. Y necesitamos de todos los oficios en la iglesia. Gloria a Dios. He hablado con Pastor Orellana el día de ayer. Ellos tienen una abogada en México. Le pregunto yo, ¿qué fuera pastor sin la abogada? No recuerdo, no sé cómo se llama la abogada, pero ¿qué fuera, hermano, si no estuviera ella para ayudarle a usted? Dígame, ¿cómo hubiera sido su proceso? Hubiera sido difícil, pero gloria a Dios que hay una mujer en México que hermano, que tiene el llamado a usar el don de Dios para usarlo para su obra, para su plan. ¿Entiende, hermano? Tú eres un arquitecto, tú eres un ingeniero, Dios te llamó a hacer eso, Dios te abrió las puertas, te da la oportunidad. Usa tu don, usa tu llamado para servir en la obra de Dios. El problema es que mucha gente dice, yo soy abogado, yo soy esto y lo otro, ¿verdad? Yo soy panificador, yo soy pastelero, yo soy, llámese lo que quiera, youtuber, ¿verdad? Y yo, ¿cómo le voy a servir a Dios? Puede ser usado por Dios. No porque hermano William está aquí, pero él sabe un poco de tecnología y lo que nos está ayudando él, hermanos, está sirviendo en la obra de Dios y su talento, hermano, lo que Dios le ha dado está siendo usado en la obra de Dios y es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Usted es una panificadora, usted es una pastelera, prepare pasteles para la obra de Dios, ¿verdad? Usted es una persona que, no sé, usted es una buena lavadora, una buena planchadora, use sus dones para la obra de Dios. Pero si Dios, hermano, Dios te está llamando para que uses tus dones, responde al llamado. El problema es que hay muchos acá que dicen, es que yo por mi trabajo no puedo servir al Señor. ¿Cómo? Si tu trabajo debería de ser y tus dones deberían de ser involucrados en la obra de Dios. Ahora, para hablar un poquito más del llamado, yo quiero mencionarle algunas características que toqué la semana pasada, pero fueron así. Estas características, hermanos, son para poder conocer el llamado de Dios en nuestras vidas. A diferencia de cualquier llamado que podamos tener, porque recuerde que hay muchos. Y yo he mencionado la semana pasada. Pero hoy me voy a enfocar en el llamado para servir en la obra de Dios. El llamado para servir en la obra de Dios. Hay 4 características que vamos a ver así. Número 1, el llamado es claro. Hermano, el llamado es claro. Pastor, ¿yo puedo saber si soy llamado? Sí. ¿Y cómo, hermano? Porque tienes el deseo de servir en la obra de Dios. Porque tienes el deseo de ocupar tus talentos en la obra de Dios. Si usted no siente el deseo, si usted, hermano, no le nace hacer algo en la obra de Dios, usted no es llamado. Así de sencillo, hermano. Dios está llamando a gente que le sirva y esos que son llamados, hermano, tienen el deseo. Dios pone tanto el querer como el hacer. A veces no hay oportunidades para ocupar tu talento, pero Dios está llamando, hermano, porque la iglesia tiene necesidad y voy a hablar de eso más adelante. Entonces, el llamado es claro. Si usted está diciendo ahorita, ¿y será que yo soy llamado? Si usted está pensando en eso, es porque usted es llamado. ¿Por qué? Porque si no, no estuviera pensando en eso. ¿Sí me entiende, hermano? Hay algo dentro de usted que le dice que usted es llamado de Dios, que usted ha sido llamado para una área para servir, quizás para ser maestro de escuela dominical, quizás para ser, hermano, director del canto, quizás para ser capitán de ruta, quizás para ser un pastor, un misionero, un evangelista. No sé. Pero usted sí lo sabe. Tal vez no tiene el llamado completamente claro, pero usted sabe, hermanos. Y este llamado claro del Espíritu Santo, hermano, no se aclara de la noche a la mañana. Cuando yo digo que es claro es porque uno lo sabe, uno lo entiende. Pero se va clarificando, se va entendiendo a la medida que pasa el tiempo. No sé si me entendió lo que le dije, ¿verdad? Pero usted va a saber. Ahora, el número 2, el llamado es, ayúdeme. Soberano. Soberano significa que el llamado no viene del pastor, el llamado no viene de la iglesia, el llamado no viene de manos de una persona, no es por influencia humana. El llamado es soberano, el llamado viene de Dios. El llamado Dios lo hace. ¿Qué decía San Juan 15:16? Vosotros no me elegisteis no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, dice. Dios llama, hermano. El llamado es soberano. Cuando Dios me llamó, hermanos, para servir en su obra, yo recuerdo claramente que mi mamá me dijo, es que vos quizás te ha lavado el coco, hermano Jonathan. Ya te vestís como él, te peinas como él, ¿verdad? Y yo entiendo. Entonces, porque yo estaba muy involucrado. Entonces, ella pensó que hermano Jonathan me estaba manipulando de alguna manera.
Pero con el tiempo ella entendió, reconoció que fue Dios. Y yo estoy aquí, hermano. Ahora agradezco al pastor Jonathan, agradezco al pastor Castro, pero yo no estoy aquí por ellos, hermano. ¿Sí me entiende? Ellos tienen, ahora, entienda esto, ellos tienen parte fundamental en mi vida, en mi creación. ¿Sí me entiende? Ellos me crearon, me diseñaron, ellos me entrenaron a mí. Pero no estoy por ellos aquí. Yo estoy por un llamado ¿de quién? De Dios. Porque si hermano Jonathan me hubiera manipulado o por él estuviera aquí, ya me hubiera corrido. Porque hubieron varias veces donde yo me frustré, donde yo quise rendirme. Pero como el llamado no era de un hombre, el llamado era de Dios, yo sigo adelante, hermano. Amén. Ahora, otro más. El llamado es oportuno. Significa, hermano, que Dios llama en el momento correcto. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:2, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios llama en el momento oportuno. Por ejemplo, ¿cuándo te llamó Dios a ti? Quizás fue hace unos 2 años, 3 años, 4 años. ¿Dónde fue? En una conferencia, en una vigilia, en un culto acá. Quizás, hermano, estabas orando y pidiéndole al Señor que te ayudara, y en ese momento tú de alguna manera sentiste el llamado de Dios en tu vida, que Dios quería que le sirvieras. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cuándo fue? Pero el día que fue, en el momento que fue, ese día era el día que Dios tenía preparado para ti. Quizás hoy estás aquí, estás oyendo la enseñanza y dices, yo siento que sí, yo quiero hacer algo, pero no sé qué. Entonces Dios te está llamando, ¿verdad? No es el pastor Ernesto, es Dios. Algo más para entender del llamado, hermano. Cuando hablamos de entender el llamado, yo quiero que entienda usted que el llamado empieza con un deseo, hermano. Y este deseo, hermanos, no es un deseo normal. Por ejemplo, yo hoy cuando vi las tortas, yo sentí un deseo. Pero ese es un deseo, hermano, que todo puede tener. Ahora, cuando hablamos del deseo, del llamado, de ese sentimiento, va más allá de un deseo normal. Es algo, hermano, que uno no puede comprender. Porque míreme, tú puedes desear, hermano, ir a Estados Unidos a pasear o a París. Puedes desear bajar de peso. Puedes desear pintarte el cabello de otro color. Son cosas terrenales, materiales, que vos vas a aceptar. Pero que te digan, yo siento el deseo de ir a Marte. Estoy hablando de amar a alguien, sino de ir al planeta Marte. Yo siento el deseo de ser astronauta en la luna. Esos deseos, hermano, no son tan comunes. Como por ejemplo, yo siento el deseo de servirle al Señor en la obra. ¿Quién, hermano? La gente no quiere servir. La naturaleza del hombre es estar alejado de Dios. La gente le gusta venir a la iglesia, le gusta tener compañerismo. A los hermanos les gusta, hermano, venir y cantar al Señor. Pero cuando se trata de hermanos, hay que servir, hay que ir a la ruta, hay que hacer esto. La gente no quiere. La gente le duele el pelo, ¿verdad? Amanece mal, no sé, hermano, ¿verdad? Le duelen los pies, hermano, algo sucede. Le mordió el chucho, el gato llevó la comida, hermano, la ropa se le quemó con la plancha. Y hermano, y ponen tantas excusas porque cuando se trata de servir al Señor, la gente no quiere. Pero sí queremos este ambiente, ¿verdad? Ahora, no se enoje conmigo, ni se ponga ahí, ni vaya a poner sentimental. Qué rico se siente que nos sirvan tortas y café y toda la cosa. Es bonito y a quien no le gusta, pues. Pero si te digo, hermano, la próxima semana a usted le toca hacer las tortas. Ay, tengo que gastar en pan, en jamón y esto. Pero usted lo toma como un gasto y no como un servicio a la obra de. Y por eso nunca lo hace. 2 cosas. Dios le está llamando para que le sirva, o usted, ¿verdad? Y usted no quiere, o Dios no le está llamando. Así de sencillo. Entonces, este deseo, hermano, yo lo veo así. Es un deseo, pero con un proceso que involucra discernimiento. Entonces tú tienes el deseo, yo quiero servir al Señor, pero cuando usted tiene el deseo de servirle, pasas un proceso en el cual vas discerniendo, vas entendiendo, comprendiendo, analizando, hermano, que es de Dios. Yo recuerdo que cuando Dios me estaba llamando para servirle a su obra, yo estaba sirviendo de ujier, yo estaba sirviendo capitán de ruta, yo era maestro de escuela dominical, estaba sirviendo en la tesorería, y los predicadores venían, habían conferencias, íbamos a conferencias en otros lugares, y yo sentía el llamado, y cuando hacían, si Dios te está llamando, ven acá, haz tu confirmación, pasa al altar, y yo sentía el deseo de ir, pero yo me detenía, ¿verdad? Y yo sentía el llamado. Hasta que un día, hermano, yo fui discerniendo, bueno, es que Dios me está llamando. El pastor enseñó acerca del llamado y yo discerní, entendí, comprendí y yo dije, no, Dios me está llamando, no es el pastor. Y en una conferencia, hermanos, el 5 de agosto allá en San Rafael Cedro, cuando el hermano Portillo, ¿verdad? Ricardo Portillo hizo el llamado, yo pasé al altar porque yo ya sabía que era Dios. Y fui llamado en un agosto.
¿Sí me entiende? Ya sabe usted lo de agosto, ¿verdad? Nací en agosto y toda la cosa. Pero Dios me llamó y desde ahí empecé a servir al Señor mucho más de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando Dios llama, hermano, hay un proceso de discernimiento. No es que, ay, yo siento el llamado ahorita, voy a servir. No, hermano. Porque muchas veces la gente dice, yo soy llamado a servir, pero solamente es emocionalismo. No ha discernido si es verdad la voluntad de Dios. Y por eso es que hay mucha gente que dice, yo fui llamado, ¿verdad? Y pasa 1 mes, 2 meses, 6 meses, hermano, bien motivado. De repente viene la prueba, se agüita y se va. Se deprime, hasta se aleja del Señor. Ese nunca fue llamado de Dios. Fue un sentimiento que nació en ti y no lo discerniste bien. El llamado no solamente es un deseo que viene con discernimiento, sino que es un llamado que conlleva, ayúdeme, madurez. ¿Está conmigo? ¿Vas conmigo, Adonai? Ok, lleva madurez. Cuando yo digo he sido llamado por Dios, no me lo tomo a la ligera. Yo lo discierno, yo trato de comprenderlo, de digerirlo, pero también aprendo a madurar en esto. Es Dios que me está llamando, hermano, y hay un proceso ahí. ¿Qué más? El llamado necesita, hermanos, y oiga esto, aparte de ese deseo, necesita una, ayúdeme, confirmación de Dios. Dios te confirma que eres llamado, hermano, y hay muchas maneras. Allá tenemos a hermano Angel sirviendo allá abajo. Hermano Angel no es un hombre perfecto como yo no lo soy. Pero a través del tiempo hemos visto que ha ido mejorando en muchas áreas. Bueno, uno de los requisitos para ser pastor es que sea intachable. Intachable quiere decir que no tenga cola que le pisen, ¿verdad? Ahora, nadie es perfecto. El hecho de que yo le caiga mal a una persona, eso no tiene nada que ver con la intachabilidad. Tiene de ser intachable, porque ese de ser intachable tiene que ver con el carácter de la persona. Vamos a suponer que Dios no está llamando a hermano Angel para ser pastor, pero lo está llamando para servir en una área. Quizás para ser maestro con los niños, quizás para ser ayudante del pastor o ser un obrero en una iglesia, no sé, algo. ¿Cómo yo puedo saber que Dios lo está llamando? ¿Cómo puede saber él? Primero, por el deseo que él tiene para servir. Segundo, porque ese deseo tiene no solamente discernimiento, sino madurez. ¿Ha madurado hermano Angel de cuando vino a ahorita? Sí, ha madurado. Pero tercero, tiene que tener una confirmación. ¿Y la confirmación cómo viene? La confirmación viene de afuera y viene de adentro. Primero, hermano, cuando digo de afuera, viene de los hermanos en Cristo, de la familia. Le pregunto yo, ¿se le notan cualidades, hermano Angel, de ser un siervo del Señor? ¿Es amable? ¿Es servicial? ¿Tiene una buena actitud? O sea, se le ven cualidades. ¿No es perfecto? Nadie es perfecto. Si fuera por ser perfecto, nadie llegaría al ministerio. Pero usted puede decir, hermano Angel, qué buena actitud tiene, mira cómo recibe. Hay una confirmación, no de él, no de Dios, una confirmación de la audiencia, de quienes sirve. Y esos quienes sirven confirman el llamado de la persona. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hermano, uno puede ver cómo le está usando. Cuando yo estaba sirviendo, hermano Jonathan iba a la iglesia y hablaba. Yo lo sé, porque yo llego a la iglesia del pastor Eloy ahí en Santa Tecla y me dice, hey hermano, me dice, me acuerdo cuando hablaba con Jonathan, ellos son primos. ¿Y de qué hablaban de mí? Le digo yo, ¿verdad? Es que él me decía, mira, me dice, mira Elio, le dice, mira Ernesto, ese tipo Dios lo está llamando. Dios quiere usar a él. Y le decía a Elio, sí es cierto, es que se le nota, babo. Mira cómo anda, mira lo que hace. ¿Quién estaba confirmando el llamado? Ellos, la audiencia, los hermanos en Cristo. Entonces, la confirmación no solamente viene a mi vida como algo, como una convicción segura. Dios dice, yo llego a discernir, Dios me está llamando. Esa confirmación viene en mí. Dios me la da a través del Espíritu Santo y mi discernimiento. Pero también la confirmación viene de afuera, de los hermanos que yo estoy sirviendo. Pero también viene de la familia. La familia le dice a uno, ay hijo, ¿cómo has cambiado? Ay hijo, ¿verdad? Bueno, mi familia, míreme, mis primos, cuando yo llegaba, mis primos, ¿qué pasó, Neto? ¿Qué hubo? Y algunos me decían el apodo. Ya luego me decían mi familia, hola pastor. A veces bromeando, pero ya luego serio, hola pastor. Mi familia, hermano. Entonces el llamado se confirma. Hermano, veme aquí, yo quisiera hablar más de esto, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, hermano, quiero darles algunas, vamos a decir, consejos bíblicos acerca del llamado. ¿Cómo puedo yo, hermano, involucrarme más en la iglesia si Dios me está llamando? Bueno, hay principios bíblicos, hermano, que te van a enseñar a entender la verdad. Hermano, por favor, si usted que está aquí,
Usted ha tenido el llamado de Dios. Usted tiene el deseo de servir al Señor. Y usted no sabe cómo, pero usted sabe que Dios le está llamando. Porque ha discernido, porque de repente ya vio confirmaciones de que Dios quiere que le llame. No esté pensando que quizás solo es para ser pastor, o evangelista, o misionero, o esposa de pastor. Pero Dios le está llamando a servir en su obra. Y servir en la obra de Dios tiene que ver de muchas maneras. Necesitamos traductoras, necesitamos, hermanos, escritoras, necesitamos, ¿verdad?, hermanos, maestras, necesitamos doctoras, hablando enfocándome en el sexo femenino, ¿verdad? Necesitamos muchas maneras en que pueda servir, pero servirle al Señor, que todo tu enfoque, que toda tu vida, que tu perspectiva, hermano, no solamente laboral, familiar, hermano, esté presente en tu vida, con tus sueños y emociones que tú tengas, hermano, sino que todo vaya hacia un punto principal: servirle a Dios. Hermano, usted puede ser un empresario quizás, no conozco muchos acá, pero si usted es un empresario y usted dice, ¿cómo le puedo servir yo al Señor? Ay, hermano, hay muchas maneras. Imagínense, necesitamos hoteles aquí, hermano, en El Salvador. Mire, cuando vienen los misioneros, ¿dónde los vamos a dejar, hermano? Necesitamos un hotelito. Por muchos años he orado yo por una casa misionera, donde podamos hospedar a los misioneros, ¿verdad? Quizás usted es empresario, usted puede construir un hotel. Por lo cierto, la hermana de hermano Juan me dijo, pastor, yo quiero construir algo en este terreno, me dijo a mí. Y me dijo dos cosas. Quiero hacer esto y quiero hacer esto, me dijo ella. Y yo le dije, ¿sabe, hermana, por lo que yo he estado orando? Un hotel para los misioneros. Y me dijo, ya estuvo, me dijo así, un hotel voy a construir, me dijo la hermana, ¿verdad? Hermano, qué bendición. Yo dije, qué bueno es esto. Ahora estoy orando que Dios le provea para que construya el hotel, ¿verdad? Entonces, sería una bendición. Hay confirmación, hermano, de parte de Dios. Pero voy a volver a las verdades bíblicas. Número 1, ¿cómo le hago yo, hermano, para discernir, para comprender, para madurar esta cuestión del llamado? Número 1, Dios llama, ayúdeme, Dios llama a los que están haciendo algo. Dios no va a llamar a un haragán, Dios no va a llamar a un sinvergüenza. Dios siempre llama a la gente que está haciendo algo. Cuando Dios me llamó, yo estaba bien ocupado trabajando en la empresa, hermanos, de Paptech. Hermano, yo estaba ahí como laboratorista. Hermano, yo estaba enfocado en mi trabajo. Dios no llama a haraganes. Ahora, lastimosamente, hay quienes Dios les llama a su ministerio y dentro del ministerio se vuelven haraganes. Y qué triste, hermano. Por eso vemos misioneros sinvergüenza y pastores que ya estando acá se vuelven haraganes. Pero ese es otro pisto, hermano, es otra cuestión. Eso vamos a dejarlo a un lado ahorita, después lo voy a explicar. Pero para los que están siendo llamados, Dios llama a los que están haciendo algo. Le voy a dar 4 verdades rápidas. Número 1. La mayoría de las personas a quienes Dios llama a participar en su obra están cumpliendo alguna tarea en el momento de recibir la encomienda. Estás estudiando, estás trabajando, tienes un negocio, tienes una empresa, eres jefe, eres empleado, estás súper ocupado, tu agenda, ¿verdad?, está saturada. Le pregunto yo, ¿a quién va a llamar Dios? ¿Al que está ocupado o al que está haraganeando? Al que está ocupado. ¿Para qué Dios va a llamar a un haragán? Dígame. Dios llama a los que están haciendo algo. Número 2. Este detalle suele ser significativo para el rol que luego debe de cumplir. ¿Por qué? Porque si Dios llama a alguien que está haciendo algo, que está trabajando, eso es importante porque en la obra se viene ¿a qué? A trabajar. Le pregunto, hermano William, ¿cuesta o no cuesta traducir o convertir de PowerPoint a MP4 los videos? Toma tiempo, hermano. Bueno, cuando yo creo las diapositivas, toma tiempo. Esto que está viendo aquí arriba se llaman diapositivas. Le pregunto yo, ¿usted cree que es fácil? Mi hija Stephanie me ayudaba con eso. Pero como ahora Stephanie está trabajando en la Iglesia Bautista Emanuel, ella no puede ayudarme, hermano, porque está saturada con la universidad, con su trabajo y con la iglesia. Yo necesito a alguien ahí. Le pregunto yo, ¿acaso no hay jóvenes o hombres o mujeres, hermanos, que puedan ocupar sus talentos para servir en la obra de Dios, haciendo diapositivas los mensajes del pastor? Claro que sí, hermano. El problema está que no quieren. Ay, es que eso lleva, sí, pero lleva trabajo. Por eso, porque Dios quiere gente que trabaje. Dios llama al albañil, Dios llama al que jala bultos en la tiendona, Dios llama, hermano, a la doctora, Dios llama al empresario, Dios llama, hermano, al estudiante, Dios llama, hermano, a aquel que está haciendo algo. Este detalle es importante. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Rápidamente, número 3.
En el Antiguo Testamento vemos que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando Dios lo llamó a liderar al pueblo de Dios. Le pregunto yo, contésteme, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Estaba pastoreando las ovejas. ¿De quién? De su suegro. Mire, hermano, no sé si lo voy a tocar aquí, pero el llamado es oportuno. ¿Se recuerdan que dije? El llamado es oportuno. ¿Qué significa eso? Que el llamado es en el tiempo de... No es en mi tiempo. Por favor, lo que voy a decir es importante. Si usted lo agarra, le va a servir. El llamado de Dios es oportuno. Significa que es en el tiempo de... No es en mi tiempo. ¿Cómo yo sé que estoy siendo llamado por Dios y cuándo es el momento correcto? Dios te lo va a mostrar. Moisés, hermanos, estaba en Egipto. Él había sido entrenado en la ciencia de los egipcios, hermano. Un hombre muy inteligente. Él iba a ser el faraón después que muriera, hermano, su tío. Ahora, él era un hombre estudiado. Sabía las lenguas, hermanos, de aquellos tiempos. Pero él, hermano, sintió un celo porque vio que estaban maltratando a uno de su pueblo, a un israelita. Entonces él, en su inmadurez, dijo, no, yo tengo que liberarlo. Y Moisés pensó que Dios ya lo había llamado, hermano, y él tomó la justicia en sus manos, creyendo que Dios estaba con él, en la voluntad de él. Él pensó, yo tengo que ayudarle, yo tengo que libertarlo, yo voy a hacer algo. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se acuerda? Para salvar al egipcio, a su hermano israelita, ¿qué hizo? Mató al egipcio, liberándolo supuestamente él, siendo llamado por Dios. Y Dios le demuestra que no era el momento para Moisés. ¿Y cómo se lo demuestra? Acusan a Moisés de asesino, la gente lo mira como una persona mala, el pueblo de Israel lo rechaza, los judíos lo rechazan y él tiene que salir huyendo y se va para el desierto. Pasa 40 años sirviéndole a su suegro, huyendo allá. Y cuando él tenía 80 años, Dios lo llama. ¿Se recuerda cuando él pensó que Dios lo había llamado? Cuando estaba en Egipto y tenía ¿cuántos? 40 años. ¿Dios lo había llamado en 40 años? No. ¿Dios lo llamó a cuántos años? A los 80. Y cuando Dios lo llama, él sube a la montaña y el Señor lo llama y Moisés le dice, no, Señor, yo no soy tartamudo y yo no puedo. Interesante. Cuando Moisés creía que Dios lo había llamado, Dios no lo había llamado. Y cuando Dios lo estaba llamando, ¿qué pensaba Moisés? Que Dios no lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque no era en el momento que Moisés quería, sino en el momento que Dios quería. ¿Entiende la verdad, hermano? No es cuando tú piensas que es cuando Dios lo dice. Y muchas veces cuando nosotros creemos que Dios me llama, no es el momento. Y cuando Dios me llama, nosotros nos negamos. Entonces, una de las características que tú puedes ver que Dios te está llamando es que te estás negando. Quizás hace unos días, hace unos meses o años tenías el deseo de servir y hacer esto y lo otro, pero no tenías el llamado. Y ahora que Dios te está llamando, estás diciendo, no, es que el trabajo, es que la familia, es que no sé qué. Y el llamado de Dios, hermano, no es para que dejes tu casa, no es para que dejes tu oficio, no es para que dejes, hermano, tus comodidades. Hermano, no es para que seas pastor ya, o evangelista, o capitán de ruta, o maestro, no. Es para que te prepares. Mucha gente batalla con esto porque se pone a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Porque no se le enseña, o ellos no toman el tiempo para discernir que no es, hermano, que va a estar de lleno de una sola vez. Hay que recibir una preparación. Ahora, no me quiero adelantar. Número 4, Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón, hermano? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar cuando el ángel del Señor le apareció y lo comisionó para librar a Israel. En Jueces capítulo 6, versículo 11. Dios llama ¿a quién? A Gedeón. ¿Qué está haciendo Gedeón? David. ¿Se recuerdan de David, hermano? David era un chamaquito. Y Dios, hermanos, lo llamó para ser ungido como rey. Era un niño. Pero cuando el profeta llegó a buscar a David, ¿se recuerdan ustedes? ¿David estaba en casa o no estaba en casa? Toda la familia, todos los hermanos que eran militares estaban en casa. Pero David no, porque andaba trabajando, pastoreando las ovejas de su papá. Entonces cuando el profeta dice, ¿y tienes otro hijo? Sí, pero anda chambeando. No como estos haraganes que están aquí solo porque van a tirar balas allá.
Ah, pues llámame a aquel que está trabajando. Y llaman a chamaquito, un niño de 17 años, ¿verdad? Y dice el Señor, este es. Le pregunto yo, ¿ya David, cuando fue ungido, fue rey en ese momento? No, hermano, todavía no había pasado el proceso de ser preparado, de vencer al gigante, de agarrar, escoger las 5 piedras lisas, de huir del rey Saúl. La preparación de él todavía venía en camino. Pasaron años, hermano, hasta que él llegó a ser el rey de Israel. Pero el llamado llegó cuando tenía 17 años. ¿Sí está conmigo, hermano? Vaya pues. Quiero hacer una pausa y decirles esto. Aunque las virtudes de liderazgo son importantes en el ministerio, es un gran problema aspirar a ser líder sin tener el corazón de un siervo. Si hay alguien aquí que dice, sí, yo soy llamado, yo quiero ser pastor, evangelista, misionero, capitán de ruta, obrero, director de no sé qué. Hermano, porque hay posición, estás equivocado. Porque muchos buscan servir por liderazgo. Cuando Dios me llamó, Dios no me llamó a venir a dirigir una iglesia. Yo me negué por años a ser pastor. Hermano, porque Dios no me llamó a ser pastor, me llamó a servirle. ¿Entienden el concepto este? Cuando Dios te llama ¿a qué? A servir. Ayúdeme. Cuando Dios hace el llamado para su obra, para su ministerio, el llamado es a servir. Cuando tú recibes el llamado, cuando tú aceptas el llamado, estás aceptando ser parte del equipo de Dios, de los obreros de Dios. No estés pensando dónde te va a ocupar el Señor. Pero mientras estás sirviendo, Dios te va a discernir, te va a dar la madurez para decir, en esta área quiero servir. Necesitamos una hermana que Dios le llame, ¿verdad?, para servir en su obra, que se encargue del mural misionero. Uno que sea profesional en lo que haga en la cabina de multimedia. Hermano, míreme, necesitamos hacer videos para llegar a personas, no para ser famoso el pastor, para llegar a personas, crear el plan de salvación. Alguien que hable otro idioma, hermano, o vea un hermano que hable otro idioma y se ponga a decir el plan de salvación, ¿verdad? En otro idioma, hermano. En chino, arameo, ¿verdad? Yo no sé. Necesitamos a alguien que haga el plan de salvación en lenguaje de señas, ¿verdad? ¿Cómo sería? Buenos días. ¿Cómo es, hermana Suhey? ¿Cómo es? Buenos días. Hermana Suhey está aprendiendo lenguaje de señas. Buenos días, ¿verdad? Alguien que haga el plan de salvación en señas. Pero tiene que haber alguien llamado. Y cuando hay un llamado, Dios le da la herramienta, le da el entrenamiento, le da, hermano, la confirmación, la vocación para hacerlo. Número 6. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo patrón. ¿Cuál patrón? Que Dios llama a los que están haciendo. Ahora, no se me desconecte de la predicación. ¿Cuál es el primer punto, la primera verdad que le estoy enseñando acerca del llamado? Es Dios llama a los que están haciendo. Quiero que lo repita. Dios llama a los que están haciendo. Es por eso, hermano, que la gente no lo entiende bien. Hermanos, le decimos, queremos que nos ayuden en algo. Y dice la persona, no puedo. ¿Y por qué no puede? Es que estoy bien. Ring. Atención. Dios llama a los que están haciendo. Si estás ocupado, Dios te está llamando. Porque Dios no quiere sinvergüenzas. Dios quiere gente que trabaje. Porque la obra de Dios también es para trabajar. Así que la excusa de que yo estoy ocupado no vale aquí. Es que no tengo tiempo. No. Pues Dios lo vas a hacer para el Señor. Porque la Biblia dice que para todo hay. Los discípulos también estaban trabajando cuando fueron llamados por Cristo para seguirle. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban remendando las redes después de una infructuosa pesca de toda la noche. Ellos habían estado pescando, no agarraron nada y el Señor los llamó, pero habían estado trabajando ahí, hermano. Y ustedes saben, los pescadores saben, que hay veces que uno se deprime, que no pica nada. No pica nada. Ahí está uno, ¿verdad? Y nada. Mi hijo Owen pasó allá y de repente venía corriendo allá. Papi. Así era el pescado, así. Mira, agarré uno, me dijo así. Y yo me sentí mal porque yo no agarré ninguno. Porque yo me rendí. Yo dije, yo no vine a esto, dije así. Y me fui a acostar, hermano, debajo de un árbol. Pero Owen agarró un pescadito, que por cierto está vivo todavía, hermana Caro. Hermana Carolina se lo llevó para la casa, ya lo tiene.
al rato me voy a comer. Pero el punto está de que, qué bendición, hermano, cuando, y ni sé por qué estoy diciendo esto, desde la pesca, ¿verdad? Qué bendición es cuando hay fruto, pero esta gente no había tenido fruto. Y había estado chambeando toda la noche, dice ahí, pero no hemos agarrado nada. El Señor le dijo, pero yo tengo un trabajo para ustedes, síganme, yo los llamo para mi obra, y ya no van a ser pescadores de peces, porque los voy a convertir en pescadores de... ¿Y qué dijeron Pedro, Juan y Jacobo? Fuímonos, y dejaron las redes y dejaron las redes y deje las redes, hermano, deje YouTube, Facebook, Instagram y siga al Señor, porque las redes lo están deteniendo. Siguiente, hermano, literal B. Se podría argumentar que incluso Pablo estaba cumpliendo una labor cuando fue llamado en el camino de Damasco. Recuerde que él andaba maltratando cristianos, metiéndolos a la cárcel. El tipo andaba bien ocupado porque estaba sirviendo a su Dios Jehová. Él estaba equivocado, pero estaba haciendo algo. Y Dios lo llamó y le dijo, hey, Pablo, instrumento escogido me eres. Te voy a enseñar a padecer por causa de mi nombre, pero vas a hacer una gran labor. Y Dios llamó a Pablo. Y Dios llamó, hermanos, a más personas. En el literal quiero que lo lea conmigo. De hecho, la palabra siervo, que es doulos, es la palabra, hermano, que identifica, oiga bien, la palabra doulos, que significa siervo, es la palabra que identifica, hermano, a los ministros de Dios. Un ministro de Dios, o mejor dicho, una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que sirven a Dios, hay una característica que los identifica. Y esta característica es la palabra siervo, no es la palabra líder. El liderazgo es importante, pero eso, hermano, Dios lo va dando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy todos quieren ser líderes, pero sin ser... Y hermano, esto es incorrecto. Aunque, literal F, aunque las virtudes del liderazgo son importantes en el ministerio, es un gran problema aspirar a ser líder sin tener un corazón de siervo. Porque si alguien quiere venir a liderar aquí, o a jefear, como se dice, a mandar, ya la regó, porque ese no es el asunto del pastor. Hermano, míreme. Uno de los testimonios que hemos creado aquí en la iglesia, aquí en la colonia de La Palma, en el cantón, es que el pastor hace algo. Cuando hay un proyecto, el pastor está al frente. Me recuerdo, la vecina dice, pero el pastor siempre está ahí cuando hay algo que hacer. Es que yo siempre estoy ahí. Quizás no hago el trabajo fuerte, hermano, porque no tengo algunas capacidades, pero yo estoy ahí, hermano. Y no solo haciendo estorbo, ayudo en algo, hermano, ¿verdad? Pero yo quiero estar al frente. Entonces, para ser un líder, uno tiene que ser un siervo, hermano. Le pregunto yo, vamos a suponer que en unos años Dios llama al hermano Angel para ser pastor o misionero en un lugar. Y usted diga, pues ¿por qué hermano Angel? Que no sé qué, ¿por qué se va para allá? Bueno, porque él ha sido un siervo. Pero él no tiene cualidades para no sé qué querer. Es que no le hace. Dios le va a dar la capacidad. Ahora, estoy poniendo ejemplo, hermano. No vayan a venir, ¿verdad? Ustedes que tienen aprecio por hermano Angel, ¿verdad? ¿Y por qué el pastor lo que...? No, yo no quiero mandar a nadie. Estoy poniendo ejemplo. Puedo poner a hermano Carlos, pero no lo quiero poner a él porque hermano Carlos va a poner a llorar. ¡Ay, no me lo mande por otro lado!, ¿verdad? Pero quizás hermano Carlos va a ser llamado para servir en otro lado. La vez pasada usé a alguien, no me recuerdo quién fue. Hermano Juan, ¿a quién fue que usé? ¿Se recuerdan que usé a alguien para que fuera a algún lugar? ¿O no fue aquí? Fue en otra iglesia. El asunto está que Dios puede llamarte a ti para servirte en algún lugar. Y tú digas, pero es que soy tartamudo y no tengo cómo expresarme, ¿verdad? ¿Se recuerdan a quién estoy imitando? A Moisés. Y el Señor lo convirtió en el libertador de Israel. Lideró a más de 2 millones de personas el tartamudo aquel. Le pregunto yo, hablando las cabales, hermano, y esto ya es metiéndonos en teología. ¿Era tartamudo Moisés? Hermano, no lo era, hermano. Él se sentía incapaz. El tipo era un educado en las ciencias egipcias. Él sabía idioma. Era un... ¿Cómo se dice el que habla varios idiomas? No, pero más idiomas. Un políglota. No es políglota. Sí, políglota. Bueno, el tipo sabía muchos idiomas. Era de las personas sabias de Egipcio. Él iba a ser el siguiente faraón. Le pregunto, ¿era cualquiera Moisés? No, hombre, ese tipo era ya iba a decir la pura mengambrella, pero no sé si es malo eso, ¿verdad? Es malo eso, ¿verdad? Era la crema innata, hermano, de los egipcios. Pero cuando era para servir al Señor, se sintió minúsculo.
Se sintió, hermano, impotente. ¿Por qué? Porque servir al Señor no es cualquier cosa. Aquí pueden haber profesores, hermano, y puede haber personas con sus títulos, pero los títulos no valen nada cuando uno sirve al Señor. Yo tenía mis títulos ahí de inspector de campo, inspector de concreto hidráulico y materiales que no sé qué, y me gustaba tener los títulos ahí. Hermano, si no me sirven de nada. Ahí está, ¿verdad? Doctor en teología, ¿verdad? Hecho en griego, ¿verdad? No. Hermano, pero ¿sabes qué? No vale de nada eso. No te ayudan los títulos. Tú eres profesor de una universidad o de no sea, y vienes aquí al frente, te van a hacer los pies aquí, así ve. ¿Por qué? Porque servir al Señor no es lo mismo que hacerlo en secular, hermano, ¿verdad? Ahora, estoy hablando del pastorado, pero servir al Señor en otras áreas también debería de producirte, hermano, el mismo temor. ¿Qué más, hermano? Vamos a seguir ahí. Dios llama, número 2, porque hay una necesidad en su obra. Dios llama porque hay una necesidad en su obra. Rápidamente, le voy a dar 6 principios aquí. No se me arisque, no se me preocupe. Ven aquí, por favor. Número 1, otro principio que podemos ver en la Biblia es que Dios llama con un propósito específico. Dios conoce mejor que nadie lo que la iglesia... Otra vez, disculpa, William, yo no lo hago porque el hermano está aquí. Pero ¿por qué William se ofreció para hacer los videos? Porque Dios sabe lo que la iglesia... Yo estaba orando que Dios use a alguien, hermano. Y Dios puso el deseo en William. Amén. Por ejemplo, hoy, hermana Sonia, que es una tremenda hermana fiel, hoy no está. Ella tenía algo que hacer. Y hace falta, hermana Sonia. Hoy no había quien hacer la limpieza. Yo estaba orando, Señor, necesitamos a alguien que haga la limpieza. Yo estaba ocupado en el pick-up. De repente apareció hermano Carlos. Qué bendición por hermano Carlos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que la iglesia... Si usted me dice, pastor, fíjate que Dios me está llamando a mí para servir en la obra, pero no sé. ¿Y vos qué sabes hacer? Yo puedo pintar. Bueno, usa tu talento para pintar. Ahorita acabo de ver ahorita que hermana Erlinda se movió ahí, me dirigí la mirada a ella es costurera. Le pregunto yo, ¿Dios la obra de Dios necesita costureras? Ay, y cómo me he visto, y que no sé qué, si tuviera un vestido. Pero si hay una costurera en la iglesia, te puede hacer el vestido. Yo necesito pantalones ahorita. No estoy por un ejemplo, hermano, no le estoy pidiendo que me haga pantalones. Pero si la hermana, si hay una costurera o un sastre, yo le digo, hermano, necesito pantalones porque estoy flaco. Qué bonito se oye eso. Estoy flaco, ¿verdad? Entonces, se necesitan obreros, hermano. El problema está que te encerrás, hermano, y te preocupás por cosas, hermano, que Dios no te está poniendo a hacer. Y si Dios te llama, Él te va a dar el lugar correcto, porque Él sabe lo que la iglesia necesita. Y esa es una de las especificaciones en cuanto al llamado. Dios llama porque hay una necesidad en su obra. Número 2, por eso, hermano, Él entrega en su pueblo personas que puedan equipar y ayudar a la iglesia a madurar. Número 3, el plan de Dios y el propósito es buscar que todos lleguemos a la medida de Cristo, hermano. Ya sea como pastor, como maestro, como evangelista. Usted tiene que estar seguro que la función que usted cumple, esa función específica, hermano, es porque Dios te ha puesto para equipar a la iglesia. Le pregunto yo, hermano, vamos a suponer aquí hay un maestro de inglés, ¿sí? Y dice, ¿y yo cómo le puedo servir al Señor? Le pregunto yo, ¿puede o no puede? Bien, hermano, y en los domingos, ¿verdad? En la clase de escuela dominical podemos tener una clase solo para extranjeros, ¿verdad? Ahora aquí no hay extranjero ahorita, pero un día va a haber. O para entrenar a otros, hermano, a hablar el idioma. Yo creo que ya me metí mucho condimentos a este punto. Yo creo que usted entiende lo que estamos hablando. Yo tengo más acá. Número 3, Dios llama en su tiempo perfecto. Ayúdeme, iglesia. Dios llama en su tiempo. Dios es omnisciente, conoce todas las cosas de manera perfecta. Por lo tanto, sabemos que los momentos adecuados para intervenir en la historia de sus hijos es correcto, es el momento oportuno. Cuando Dios llama, puede estar seguro usted que es el momento adecuado para responder con fe y obediencia. Hermano, el ejemplo de Moisés, recuerde que él le puso el ejemplo. Él respondió cuando él creyó que era conveniente, pero no era el tiempo de Dios. Y cuando Dios lo llamó, él dijo, no es mi tiempo, cuando era el tiempo correcto. Así trabaja el Señor, hermano, ¿verdad? Cuando Él quiere.
Siguiente, hermano. Las características que importan para responder al llamado tienen que ver con un corazón que esté rendido a Dios y un carácter que refleje, hermano, a Jesús. Dios no lo va a llamar a usted por sus cualidades de liderazgo. Dios no lo va a llamar por sus capacidades intelectuales. Dios no lo va a llamar, hermano, porque usted es una persona experta en la materia. No. Aquí no le hace que tú seas. No le hace, hermano. Dios no te llama por eso. Dios te llama porque dentro de ti hay un corazón que está rendido a Él y que Dios sabe que tú le quieres servir. Y no solamente, hay características que reflejan a Jesús. Tú has cambiado, ya no eres el mismo orgulloso, la misma orgullosa. Tú eres una persona que ha tratado de bajar la soberbia, está siendo humilde, estás tratando de ser obediente, estás involucrándote en la obra, estás sirviendo, estás creciendo. Y Dios ve eso, hermano, Dios ve esa sinceridad. Entonces Dios te llama. Pero no vaya a creer, hey, el pastor dice que necesita a alguien en multimedia y yo tengo, ¿verdad? Yo soy técnico en cámaras y equipos H3D, 4D, 5D. No, hermano, es que no, yo no quiero gente, hermano, que venga con sus cualidades especiales, personales. No, yo quiero que Dios me dé al obrero correcto, hermano. De veras, por eso nosotros sentamos a varios allá. Y Dios va a llamar a alguien, hermano. Ahorita, hermano Donay está haciendo un buen trabajo ahí, pero hermano Donay puede ayudarme en otras áreas, hermano. Él está tremendo, hermano, mire, bueno para dar clases. Yo como quisiera que él tuviera una clase allá, pero necesitamos a alguien ahí. Y va a venir aquel que tiene el deseo de servir y va a decir, ¿y por qué no me dice a mí? Es que no te estoy llamando Dios, ¿yo? ¿Te está llamando? Y si Dios te está llamando, te dice, pastor, míreme, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Esto es como el ejército, hermano, ¿sí o no? El ejército recluta. Pero los mejores no son los que el ejército recluta, sino que los mejores son los voluntarios. Aquellos que ellos solitos se van a meter. Aquí vengo para que me penquellen, ¿verdad? Ahí vea que hace conmigo. Y se vuelven en tremendos soldados, hermano. ¿Por qué? Porque fueron voluntarios. Y no se salen tan fácilmente. Aquellos que van a la fuerza sí se van. Ahora, este es un ejemplo, hermano, que no tiene que seguir, no tiene que ser real todo, pero es un ejemplo. Quiero terminar en esto, hermano. Quiero dar el último punto y nos vamos. 10 minutos me quedan. Ponga atención aquí. Dios otorga el ministerio. Repita conmigo. Dios lo que significa es lo siguiente. Vamos a suponer que Dios llama a Kevin y le dice, Kevin, y le llama y dije, Kevin, Dios me está llamando para servir, pero no sé en qué área. Y Kevin responde al llamado. Kevin no sabe dónde. Y de repente yo veo cualidades en Kevin y le digo, Kevin, fíjate que necesito un motorista de las rutas. Y le entrego las llaves, hermano, a partir de tal día te vas a encargar, yo ya no voy a ser motorista. Pero yo no tengo licencia, pastor. Bueno, aprende, sacar la licencia. Y él dice, vaya pues, no quiero, pero lo voy a hacer. Y obedece, hermano. Y de repente él ve que le encanta andar para arriba y para abajo vagándole, ¿verdad? Y pastor, mire, fíjate, necesitamos cambio de aceite. Ya aprendí cómo hacerse, lo voy a hacer. Pastor, la llanta necesita, ya aprendí YouTube, ya hice un tutorial, ya sé cómo hacerlo. Le pregunto yo, ¿era el indicado para ese puesto, sí o no? ¿Por qué? Porque aunque él no quería y no entendía, luego él sintió el deseo, a tal grado que ahora se está haciendo especialista. Ya sabe cómo cambiar bujía, ya sabe cómo echarle aire a las llantas, ya sabe cómo cambiar el aceite, cómo cambiar... Hermano, ¿por qué? Porque hay una vocación. Hermano, nace en él el deseo de ser mejor. Y eso es lo que sucede con alguien que es llamado al ministerio. Yo no sabía muchas cosas cuando vine al ministerio, pero empecé a aprender, hermano, y me sigo preparando, porque es una vocación en mí. Dios me la dio, hermano, y yo me estoy preparando para ser mejor. Entonces yo puedo comprender que el llamado es el correcto, porque Dios me lo otorgó, Dios me lo dio, Dios me lo entregó. No es algo que yo escogí. Y yo quiero enseñarle con la Biblia, rapidito, estos puntos importantes. Número 1, Pablo dice a los ancianos reunidos en Efeso, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, literalmente les ha colocado, les ha puesto. Lo puse parafraseado ahí para que me entiendan. Pero si usted quiere conmigo, hermano, rapidito, para que no diga que no estoy ocupando la Biblia, vaya conmigo por favor a la palabra de Dios en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Tengo muchas citas bíblicas. Si no he mencionado citas ahorita, pero es porque las he
parafraseado o he dado una referencia a la cita. Hemos hablado de Moisés, hemos hablado, ¿verdad?, de Pablo, hemos hablado de quién, hablamos de David. O sea que no me diga que no. Vamos ahí, Hechos 20, 28. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué vamos a descubrir ahorita? ¿Cuál punto estamos estudiando ahorita? Ayúdeme. Dios. No. Ponelo, hermano, ahí. Dios otorga el ministerio. Para aquellos que se les complica con las palabras desconocidas, la palabra otorgar es la palabra dar, sinónimo, dar, entregar. ¿Sí entiende? Hermano Carlos, Dios te dio la esposa que tienes. Dios te otorgó la esposa que tienes. Dios te entregó la esposa que tienes. Dios escogió la esposa que tienes. ¿Entiende eso, hermano? No, pastor, yo la escogí. Sí, pero en el plan de Dios estaba que hermana Carolina fuera su esposa. ¿Entiende eso, hermano? Si hermano Carlos vuelve a nacer, un ejemplo, volviera a nacer y naciera en África, hermana Carol es la esposa que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque hermano Carlos es africano, un ejemplo, ¿verdad?, en otra vida. Y estando allá, sucede algo, hermano, lo quieren matar los chiitas, no sé qué, ¿verdad? Y entonces él tiene que salir huyendo, hermano, y viene para El Salvador, y a San Emigdio, ¿verdad? Y allá conoce a su esposa. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Hermano, esto de repente le puede parecer ilógico a usted, pero es la realidad. O sea, que aunque usted diga, no, yo no quiero a este viejo, esta vieja, ¿verdad? Es la que te tocó, ¿verdad? Amén. Es la que Dios quiso, amén. Ok. Vamos ahí. Hechos 20. No sé a quién Dios le estaba hablando en este momento, hermano, pero Dios está. Ok. Hechos 20, 28 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha, y le dice, os ha puesto por. Ahora le pregunto, había un grupo de pastores ahí en todo Éfeso, en toda la región de Éfeso había un grupo de pastores, y esos pastores se reunieron para darle la despedida al apóstol Pablo, y el Espíritu Santo, dice Pablo, les puso a ustedes como obispos, como pastores en el lugar que están. Le pregunto yo, ¿quién ha puesto al pastor en el lugar que se encuentra? ¿Quién? Dios. No fue fulano, mengano, sutano. Hermano, una de las razones por qué yo me siento feliz es porque no fue la Iglesia Bautista de La Palma la que decidió que yo me quedara. Ellos votaron, pero fue Dios quien quiso que estuviera aquí. Es más, hermana Pilar sabe, quiero ver qué más. Hermana Elvis, no sé quién más estaba en la reunión ahí. ¿Usted no estaba, hermano Carlos? No, ya había ido para el mundial. ¿Alguien más estaba ahí? Sí. Hermano Ado, ¿estabas ahí? No, eras un chamaquito, ¿verdad? Bueno, los que estuvieron en la reunión, donde votaron para elegirme como pastor, creo que una Pilar estaba ahí. ¿No estaba ahí usted? No, hermano, que ahí no había venido, ¿verdad? Votaron ahí. Una mano no se levantó. Es más, de los que votaron ni están aquí, ¿la hermana Pilar está? Le pregunto yo, ¿estoy por ellos que votaron o por Dios? Si fuera por los que votaron por mí, hermano, ya me hubiera ido yo también. Ni sé dónde están los demás. Y no es porque no me interese, simplemente que no están aquí. Yo no fui escogido por los que estaban en ese cuarto, yo fui escogido por Dios. Y yo sigo aquí por la misericordia de Dios. Me dijo una persona a mí, me dijo, a ver si aguanta, me dijo. Y me hizo así, a ver si aguanta, me dijo. Y yo dije, qué vieja esta, dije yo, sí, ¿verdad? Sí, porque fue una vieja la que me dijo eso. Entonces, a ver si aguanta. Y gloria a Dios que ha aguantado, porque no depende de mí, no dependió del pastor Jonathan, no dependió de la iglesia que votó. El llamado fue de Dios. El Espíritu Santo me colocó, me puso en el lugar que Él quiere que yo esté. A veces yo decía, yo quisiera ser misionero a Chalatenango. Yo quiero ser misionero a la montaña de Guatemala. Hay una montaña, hermano, que yo quería. ¿Sabe qué? Es aquí donde Dios me quiere. Aunque en estos días yo estaba sintiendo el llamado a ir a otro lugar, a ser misionero. Como no hay misioneros aquí, yo estoy orando, hermano, que ir a un lugar. Pastor, ¿se va a ir? No, pero estoy contando mi corazón. Yo quiero que salga un misionero de acá. La iglesia necesita parir, ¿verdad? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Dar a luz. Y si no da un obrero, pues yo me voy.
¿Y quién va a quedar aquí? Ay, hermano, Dios va a poner al correcto. Ahora, no me estoy despidiendo, no se asuste, no sé, ay, el pastor se va a ir, ¿verdad? No, estoy solamente haciéndole entender. Algunos ya están chillando y no me he ido, me tranquilo. Y otros ya están celebrando, ya se va vos. Hoy sí congreguémonos, ¿verdad? Bueno, siguiente. Otro versículo, hermanos, por favor, rapidito y termino. El número 6, principio número 6. La Biblia dice, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpla. Vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses y con este versículo termino. Colosenses capítulo 4. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque estamos hablando del punto número 4 que es Dios, o número 5, perdón, Dios otorga el ministerio. Dios otorga el ministerio. Esto tiene que ver con el tema llamados a servir, donde hemos hablado, hermano, acerca de que Dios llama a los que están haciendo algo. Que Dios, hermano, no solamente llama a los que están haciendo algo, sino que también Él, hermano, da la confirmación. Dios, hermanos, llama porque hay una necesidad. Y cuando Dios te llama, te pone en el lugar correcto. Y cuando Dios te llama, no solamente te llama en el lugar correcto, en el tiempo correcto, hermanos, sino que también Él, hermano, te llama en el tiempo perfecto, pero también Él te pone en el lugar correcto porque Él otorga el ministerio. Estamos en Colosenses capítulo 4, el versículo 17. ¿Lo tiene, iglesia? Decid, dice el apóstol Pablo. Bueno, si quiere lea conmigo el versículo 15. Él dice, se está despidiendo en la carta, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en... Qué bendición por Ninfa que tenía una iglesia en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y luego dice, decid a Arquipo. ¿Qué le van a decir a él? Mira, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la razón que le dio Pablo a Arquipo? Ayúdeme. Cumplí el ministerio que Dios, no que yo te puse, no que yo te escogí. Véame aquí, por favor. No que yo te mandé. Le pregunto yo, ¿quién le dio el ministerio a Arquipo? ¿Fue Pablo? ¿Pablo lo entrenó? Sí. ¿Pablo lo ganó? Sí. ¿Pablo le dio consejos quizás para decirle, mira, irte para tal parte? Para Colosa, yo creo que ahí Dios te ha llamado. Sí, que es así. Pero ¿quién llamó a Arquipo? Ayúdeme, iglesia. Es por eso, hermanos, que la gente, muchos no entienden esto. Pero el ministerio es tan especial, hermano, que no lo podemos entender a ciencia cierta porque, o comprender, mejor dicho, porque es un llamado de Dios. Y cuando el llamado de Dios, hermano, ese llamado, hermano, perdura. Yo tenía varios pasajes ahí y no sé por qué no los tengo aquí en mis notas, pero lo voy a predicar más adelante. Hay más características del llamado. Una de ellas es que el llamado de Dios es irrevocable. Oiga, irrevocable. Si Dios te llamó, ese llamado es para siempre. Dios, hermanos, te va a estar tocando el corazón, Dios va a estar trabajando en tu vida, Dios va a mover tu espíritu de tal manera que tú aceptes el llamado, porque no te puedes negar. O le servís ahorita que podés con tus facultades, con tu fuerza, o le vas a servir cuando de repente no puedas, pero de que le vas a servir, le vas a servir. Pastor, y entonces, hermano, es que lo que tú no entiendes es esto. Tú piensas que servir al Señor es una pérdida de tiempo y es un sacrificio. Pastor, ¿usted sufrió en el ministerio? Hermano, sí sufrí, pero le voy a explicar por qué. Porque la manera en que yo, hermanos, quedé en la iglesia, la manera que yo permanecí en el ministerio, hermano, fue una manera muy extraña. Pero las personas, los hermanos de hoy, en la actualidad, que van a un lugar, ellos, hermanos, tienen una preparación mucho más que la que yo tuve. Y hermano, y van con unos recursos que yo no tenía. Los pastores no todos sufren. Y los que sufren son aquellos por sus malas cabezas. Porque aunque yo sufrí, hermano, fueron por cuestiones diferentes. Pero ahorita Dios ha bendecido, hermano.
Y yo estoy pasando un tiempo hermoso en mi ministerio. Pastor, ¿hay necesidades? Claro que sí. Pastor, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. Pero que hasta el que no es llamado tiene problemas. Mano Caín, ¿tiene problemas usted? Sí. Mana Rosa, no, ayer estuve en el hospital, Mana Rosa, pues. ¿Verdad? Mana Linda, ¿tiene el problema, hermana? Sí. Mano Chano, sí hay dificultades. Batalla con el azúcar. William, está recién casadito, su esposa no está aquí, está estudiando, pero ¿hay problemas no? Claro que sí. Mano Juan, todos tenemos problemas. Pregúntele al viejo Lin, al chino Tres Colas, pregúntele a Bukele, pregúntele a quien. Todos tenemos problemas. Pero ¿por qué nos enfocamos con los que son llamados? También van a pasar problemas, pero Dios bendice, hermano. He tenido tantas bendiciones que no se imagina y no me las merezco. Pero que Dios, hermano, no solamente llama, confirma, equipa, y te puedo seguir diciendo. Conclusión, dice así: el llamado al ministerio es el mayor llamado que puede recibir un ser humano. Pero si el Señor te ha llamado, o si te llama al ministerio, Él te dará el deseo, te dará la vocación, te dará la carga, te dará los dones necesarios, te dará el reconocimiento, el respaldo del pueblo de Dios y el progreso en tu vida y tu ministerio. Y te usará para la edificación de los creyentes, para la salvación de otras personas, y te va a usar para la gloria de su nombre, porque Dios es el que llama, no la persona, hermano. Es por eso que yo me molesta cuando viene alguien y dice: Dios me llamó a mí. ¿Y cómo te llamó? Y me cuentan sus testimonios de su llamamiento. No estaban en la iglesia, no estaban sirviendo, solo porque tuvieron una gran prueba, hermano, y en esa prueba empezaron a delirar, dicen que fueron llamados. Y por eso es que crean iglesias, hermano, con falsa doctrina, y están mandando más gente al infierno que lo que el mundo está haciendo. Eso es triste, hermano. En esta hora te pregunto yo a ti: ¿Dios te ha llamado o te está llamando? Si Dios te está llamando, responde al llamado. Y prepárate para que Dios te use en su momento. No tengas miedo. Y si Dios te llamó, te pregunto yo, ¿qué estás haciendo con tu llamado? ¿Quedó claro? Dios llama a los que están haciendo algo. Y cuando Dios te llama, Él te otorga el ministerio. Hermano, espero que todos hayamos aprendido, ¿verdad? Vamos a orar.